¿Dios existe? Esta es una de las preguntas más profundas y antiguas de la humanidad. Desde que el ser humano levantó su mirada hacia el cielo estrellado, ha buscado una respuesta. Para algunos, Dios es el Creador Supremo, el origen de todo lo que existe. Para otros, es un misterio incognoscible, imposible de definir. Y para muchos más, la idea de Dios es solo una construcción de la mente humana para explicar lo que no entiende o para aliviar su miedo a lo desconocido. Cuando esta misma pregunta se dirigió a Siddhartha Gautama, el Buda, las expectativas eran claras. Esperaban una afirmación tajante, un dogma que dijera sí o no. Sin embargo, Buda no se dejó atrapar por esa dualidad. No respondió de manera directa. A veces permanecía en silencio. Otras veces desviaba la atención hacia otra cuestión más esencial, el sufrimiento humano y la posibilidad de liberarse de él. ¿Y por qué actuaba así? Porque entendía que discutir acerca de la existencia o inexistencia de Dios era como debatir sobre la naturaleza del agua frente a un hombre sediento. Ese hombre no necesita teorías sobre moléculas o descripciones de ríos. Lo que necesita es beber. De la misma manera, el ser humano que sufre no encuentra alivio en conceptos, sino en la experiencia directa de la verdad. El silencio de Buda no fue indiferencia, fue una enseñanza poderosa. Nos mostró que quizá la pregunta de fondo no es ¿existe Dios?, sino ¿cómo puedo liberarme del sufrimiento? ¿Cómo puedo despertar a la realidad tal como es? Su respuesta, o mejor dicho, su falta de respuesta, incomoda a muchos. Descoloca al creyente que busca confirmación y también al ateo que espera negación. Porque el enfoque budista no gira en torno a ganar debates intelectuales, sino a transformar el corazón. Y ese es el punto clave. Buda no vino a alimentar discusiones interminables. Vino a mostrarnos un camino hacia la paz, hacia la libertad interior, hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Hoy, juntos, vamos a adentrarnos en ese misterio. Vamos a descubrir qué significa realmente el silencio de Buda y por qué nos invita a mirar más allá de las creencias y de las etiquetas, hacia una verdad que puede experimentarse directamente. Comencemos. Definición y explicación clara. Para entender por qué Buda evitó responder directamente sobre Dios, debemos recordar el contexto en el que vivió. En la India de su tiempo existían múltiples corrientes espirituales y filosóficas. Los brahmanes hablaban de Brahman, el principio absoluto, eterno e infinito. Los materialistas, llamados charvakas, afirmaban que solo existía lo que podía percibirse con los sentidos, y que tras la muerte no había nada. Otras escuelas hablaban de dioses múltiples que controlaban distintos aspectos de la vida. Era un terreno lleno de teorías, dogmas y debates interminables. Quien decía «Dios existe» entraba en una lucha intelectual con quien aseguraba lo contrario. Y aunque esas discusiones podían sonar muy profundas, no resolvían lo esencial. El sufrimiento humano seguía allí, intacto. Buda percibió que esa no era la pregunta más útil. Comprendió que, aunque se pudiera responder con un sí o un no, la mente humana seguiría buscando aferrarse a una idea. Y todo apego, incluso a una creencia, puede convertirse en una cadena. Si alguien cree que existe un Dios que lo salvará, puede caer en la pasividad, esperando que esa fuerza externa haga el trabajo interior que solo él puede hacer. Si otro afirma que no hay Dios, corre el riesgo de caer en la desesperanza o en el vacío existencial. En ambos casos, el sufrimiento permanece. El enfoque budista es diferente. No gira en torno a la existencia de Dios, sino en torno a la liberación del sufrimiento. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento es la ignorancia y el apego. Y por eso no ofreció una teoría metafísica, sino un camino práctico. Las 4 nobles verdades, el noble octuple sendero, la meditación, la atención plena, la compasión y la sabiduría. El budismo, entonces,
no es teísta en el sentido de afirmar a un Dios creador que gobierna el universo. Tampoco es ateísta en el sentido de negar lo divino. Es, más bien, no teísta. No coloca a Dios en el centro, sino a la experiencia directa de cada ser humano. Buda nos mostró que lo verdaderamente importante no es si existe o no un creador, sino cómo vivimos, cómo comprendemos la naturaleza de la mente y cómo podemos liberarnos del sufrimiento aquí y ahora. Podemos decirlo de manera sencilla. El budismo no afirma ni niega a Dios. El budismo señala que las creencias no bastan. El budismo invita a experimentar la verdad en primera persona. Por eso, cuando alguien preguntaba a Buda si Dios existía, él no respondía con palabras, respondía con silencio o con una enseñanza práctica. Porque lo que realmente transforma no es un concepto, es la experiencia viva del despertar. Ejemplo y metáfora cotidiana. Imagina que estás en un desierto interminable. El sol cae como fuego sobre la arena ardiente. El horizonte parece moverse con espejismos que engañan a la vista, y cada paso que das consume tus fuerzas. Tu garganta está reseca, la piel arde, y en lo más profundo de tu ser surge una necesidad urgente: agua. De pronto encuentras a un grupo de personas reunidas bajo una tela improvisada para protegerse del sol. Con tus labios agrietados y tu voz apenas audible preguntas: «Por favor, ¿existe el agua?». Uno de los hombres sonríe y responde con seguridad: «Por supuesto que sí. El agua es la fuente de toda vida. Sin ella, nada podría existir». Piensa en los ríos que bajan de las montañas, en las lluvias que fertilizan la tierra, en los océanos inmensos que rodean los continentes. Otro, más intelectual, toma la palabra y dice: «El agua no es más que una combinación de hidrógeno y oxígeno. Su fórmula química es H2O. Comprender su estructura molecular nos permite entenderla de manera científica». Un tercero, con voz incrédula, te mira fijamente y responde: «El agua no existe. Es un espejismo creado por la mente. Todo lo que ves y crees sentir es ilusión. No hay nada más allá de esta arena». Escuchas todas esas respuestas, cada una distinta, cada una defendida con convicción. Y sin embargo, tu sed sigue intacta. Ninguna teoría calma el ardor en tu garganta. Ninguna explicación refresca tu cuerpo. La verdad es simple. Tú no necesitas ideas sobre el agua. No necesitas un tratado científico, ni un discurso filosófico, ni una negación contundente. Lo único que realmente necesitas es beber agua. Solo cuando sientas el líquido fresco recorrer tu garganta, solo cuando tu cuerpo se sacie, sabrás por experiencia propia lo que es el agua. Y aquí está la enseñanza. La pregunta sobre Dios funciona de la misma manera. Podemos leer miles de libros, escuchar a predicadores o filósofos, discutir sobre la existencia o la inexistencia de lo divino y aún así seguir sedientos. La vida cotidiana continúa presentando sufrimiento, pérdidas, miedos, angustias, vacío. Las palabras no quitan la sed del alma. Buda comprendía esto profundamente. Para él, no tenía sentido ofrecer una respuesta intelectual a la pregunta de si Dios existe, porque aunque esa respuesta satisfaga momentáneamente a la mente, la sed interior sigue allí. Lo que alivia de verdad no es una creencia, sino una experiencia viva, el contacto directo con la paz, con la lucidez, con la liberación interior. Por eso Buda no entraba en debates metafísicos. Su invitación era clara: no te quedes con la teoría, prueba por ti mismo. Es como decirle al sediento: no discutas sobre el agua, bebe el agua. Practica, medita, observa tu mente, transforma tu corazón. Solo entonces conocerás lo que ninguna palabra puede describir. Y si lo pensamos bien, todos nosotros hemos sentido esa sed en algún momento de nuestra vida. La sed de sentido, la sed de respuestas, la sed de alivio. Buscamos calmarla en religiones, en ideologías, en filosofías,
o incluso en la negación de todo. Pero, en el fondo, seguimos sedientos. La propuesta de Buda es que dejemos de buscar únicamente afuera y vayamos a la fuente. Esa fuente no es un concepto, es una experiencia, la calma profunda que surge cuando dejamos de aferrarnos, la claridad que aparece cuando la mente está en silencio, la compasión que florece cuando el corazón se abre. Eso, más que cualquier palabra, es lo que sacia de verdad. Así como el agua no se explica, se bebe. La verdad espiritual no se discute, se experimenta. Historia budista. La parábola de la flecha envenenada. Para comprender la respuesta de Buda frente a la pregunta de si Dios existe, debemos mirar una de sus historias más reveladoras, la parábola de la flecha envenenada. En la India del siglo VI, antes de Cristo, el ambiente espiritual estaba lleno de maestros, debates y doctrinas. Algunos defendían la existencia de un principio eterno llamado Brahman. Otros sostenían que el universo era infinito y sin principio. Y otros, como los materialistas charvakas, negaban todo lo que no se pudiera percibir con los sentidos. La gente buscaba certezas absolutas, respuestas definitivas a preguntas sobre el cosmos y lo divino. Los discípulos de Buda no eran ajenos a esa inquietud. Querían saber qué pensaba su maestro sobre las grandes cuestiones metafísicas. En Pali, estas preguntas eran llamadas abhayakata, es decir, las cuestiones no respondidas. Entre ellas estaban: ¿es el universo eterno o no? ¿Es el alma idéntica al cuerpo o es distinta? ¿Existe un creador supremo o no? ¿El mundo tendrá un final o es infinito? Para muchos, estas eran las interrogantes más importantes de la vida, pero Buda guardaba silencio ante ellas. Ese silencio confundía, incluso irritaba, a varios discípulos. Uno de ellos, llamado Malunkyaputta, llegó a un punto de impaciencia. Se acercó al maestro y le dijo con determinación: «Señor, si no me respondes estas preguntas, abandonaré tu enseñanza. Quiero saber si el mundo es eterno o no, si el alma existe, si hay un creador. Sin esas respuestas, no puedo seguir». El Buda lo escuchó con serenidad y, en lugar de discutir, contó una parábola. Imagina, Malunkyaputta, que un hombre es herido por una flecha envenenada. Sus familiares corren a socorrerlo y un médico se prepara para extraer la flecha. Pero el hombre herido se niega, diciendo: «No permitiré que me quiten la flecha hasta que primero me digan quién la disparó, de qué casta era, qué altura tenía, qué tipo de madera se usó para el arco, qué plumas adornan la flecha y qué veneno tiene la punta». El Buda hizo una pausa y concluyó: «Ese hombre moriría antes de conocer todas esas respuestas. De la misma manera, aquel que insiste en resolver primero las cuestiones metafísicas morirá sin haber practicado lo que libera del sufrimiento». El impacto de estas palabras fue profundo, no solo en Malunkyaputta, sino en toda la comunidad de discípulos. La enseñanza era clara. Mientras la mente se aferra a discutir teorías, el sufrimiento sigue allí, intacto, como la herida abierta por la flecha. La flecha envenenada representa nuestra condición humana: ignorancia, apego, odio, miedo. Todos cargamos con esa herida. Y, mientras discutimos sobre si el universo es eterno o si Dios existe, seguimos envenenados. Lo verdaderamente urgente es sacar la flecha, es decir, transformar nuestra mente, cultivar compasión, desarrollar sabiduría, liberarnos del apego y la ignorancia. Buda no despreciaba las grandes preguntas. Sabía que eran naturales en el ser humano, pero también sabía que podían convertirse en distracciones que nos alejan de lo esencial. Por eso, las dejó como abhayakata, sin respuesta. No porque no tuviera opinión, sino porque entendía que ninguna definición sacaría la flecha. Malunkyaputta comprendió la lección. Entendió que su deseo de certezas era, en sí mismo, otro tipo de apego. Permaneció en la enseñanza
pero ahora con una visión más clara. Lo importante no era coleccionar ideas, sino vivir la experiencia del despertar. Hoy, más de 2500 años después, esta parábola sigue teniendo un eco poderoso, porque seguimos haciendo las mismas preguntas. ¿Dios existe? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿El universo tiene principio y fin? Y mientras discutimos, seguimos lidiando con sufrimiento, con ansiedad, con vacío interior. El silencio de Buda nos recuerda que la espiritualidad no consiste en ganar debates, sino en sanar, y que el verdadero despertar no está en responder todas las preguntas, sino en quitar la flecha del sufrimiento y descubrir por nosotros mismos la paz que ninguna palabra puede describir. Aplicación práctica: la flecha y la pregunta sobre Dios. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esta parábola de la flecha envenenada con la pregunta de si Dios existe? La relación es directa. Buda colocó la cuestión de Dios en el mismo grupo de la Savyakata, las preguntas no respondidas, porque entendía que podían distraernos del propósito esencial, sanar el sufrimiento humano. Preguntar si Dios existe es, para el Buda, como preguntarle al médico de qué madera está hecha la flecha mientras uno se desangra. Esto no significa que la pregunta no sea importante, significa que no es la más urgente, porque aunque logres una respuesta intelectual, ya sea sí o no, tu dolor, tu miedo, tu apego, tu ansiedad siguen presentes. Mira a tu alrededor. Cuando alguien pierde a un ser querido, lo primero que surge no es un debate sobre la eternidad del alma, sino el dolor crudo de la ausencia. Ahí la enseñanza es clara. Lo urgente es acompañar ese dolor, abrir el corazón, respirar con compasión. Cuando alguien vive una injusticia, la mente puede gritar: ¿por qué Dios permite esto? Y aunque esa pregunta nace del corazón humano, lo que transforma no es encontrar un argumento, sino elegir no responder al dolor con más odio, sino con conciencia. Cuando alguien experimenta vacío existencial, puede pasar noches enteras preguntándose: ¿existe un propósito? ¿Existe un creador? Y mientras tanto, la ansiedad crece. Lo urgente, en ese instante, es atender el vacío con presencia, meditación y pequeñas acciones que devuelvan sentido al vivir. Buda nos estaba diciendo: no pierdas tu tiempo vital en discusiones que no sanan tu herida. Atiende primero tu herida. Imagina que tu mente es como una casa en llamas. Preguntarse en ese momento si existe Dios es como ponerse a discutir de dónde vino la chispa inicial, mientras las llamas consumen tus paredes. Lo urgente no es debatir, es salir de la casa y apagar el fuego. Por eso la práctica que nos dejó Buda es tan concreta. En lugar de resolver lo metafísico, nos dio herramientas para sanar lo inmediato. La respiración consciente para calmar la mente, la meditación para ver la naturaleza real de los pensamientos, la compasión para disolver el veneno del egoísmo, el desapego para aceptar que todo cambia. Estas son maneras de sacar la flecha aquí y ahora. Un ejercicio sencillo que puedes hacer es el siguiente. Cada vez que surja en ti una pregunta metafísica sin respuesta: ¿Dios existe? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el origen último del universo? Haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate: ¿cuál es mi flecha ahora mismo? ¿Qué sufrimiento concreto estoy cargando hoy? Esa es la pregunta transformadora. Tal vez tu flecha sea el miedo al futuro. Tal vez sea un resentimiento que te quema por dentro. Tal vez sea la ansiedad de no saber qué hacer con tu vida. Identifícala. Y luego, recuerda, no importa de qué madera está hecha la flecha, lo que importa es que puedes empezar a sacarla. Eso se hace practicando, respirando, soltando, perdonando, aceptando. Cuando entiendes esto, te das cuenta de algo profundo. La pregunta sobre Dios no queda negada, queda trascendida, porque lo esencial no es lo que creas, sino lo que experimentas.
Y es posible que, en ese proceso de sanación, descubras una verdad más grande que cualquier definición. En otras palabras, Buda no te quita la posibilidad de preguntarte por Dios, pero te muestra que la respuesta definitiva no se encuentra en un debate intelectual, sino en la transformación de tu propia mente y corazón. Y aquí está el desafío. Cada vez que surja en ti esa necesidad de certezas, no te quedes atrapado en la teoría. Pregúntate, ¿cuál es la flecha en mi vida ahora mismo? ¿Y qué puedo hacer hoy para retirarla, aunque sea un poco? Ese gesto sencillo, repetido una y otra vez, es lo que abre el camino a la paz. Enseñanza final. Hoy hemos recorrido juntos una de las enseñanzas más desconcertantes y a la vez más iluminadoras del Buda. Descubrimos que cuando se le preguntó sobre la existencia de Dios, no respondió con un sí ni con un no. Guardó silencio. Y en ese silencio había más sabiduría que en 1000 discursos. Comprendimos que para Buda, lo verdaderamente urgente no era resolver debates metafísicos, sino sanar el sufrimiento humano, sacar la flecha que todos llevamos clavada en lo profundo de nuestro corazón. Y quizá esta sea la gran enseñanza que podemos llevarnos hoy. No pierdas tu vida en disputas que no transforman. Dedica tu energía a liberar tu mente y tu corazón. Porque en ese acto de liberación, en esa experiencia viva, tal vez encuentres la respuesta que ninguna palabra puede dar. Si lo piensas, todas las religiones, filosofías y tradiciones espirituales han intentado, de una u otra manera, responder la gran pregunta: ¿existe Dios? Pero lo que distingue al Buda es que no buscó imponerte una creencia. Te dio la libertad de descubrir la verdad en tu propia experiencia. Esa libertad puede incomodar, porque nos quita el suelo bajo los pies, pero también es profundamente liberadora, porque nos invita a vivir la espiritualidad no como un dogma, sino como un despertar. El silencio del Buda frente a esta pregunta no fue vacío, sino un espejo. En ese espejo, cada uno de nosotros se ve a sí mismo, con sus dudas, sus apegos, sus miedos, y también con la posibilidad de trascenderlos. Quiero dejarte con esta frase para reflexionar. La paz no llega cuando encontramos todas las respuestas, sino cuando dejamos de necesitar todas las preguntas. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a apoyarme con un like, a suscribirte a este canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos. Al hacerlo, no solo apoyas este espacio, sino que contribuyes a que estas enseñanzas lleguen a más personas que las necesitan en su camino. También quiero pedirte algo más. Comparte este vídeo con alguien que esté atravesando dudas, dolor o confusión. A veces, una enseñanza como esta puede ser la luz que alguien necesita en medio de la oscuridad. Y ahora, algo muy especial. Me encantaría que participes en los comentarios. Cuéntame, ¿qué sentiste al escuchar esta enseñanza? ¿Qué flecha reconociste en tu vida? ¿Qué paso pequeño podrías dar hoy para comenzar a retirarla? No subestimes el poder de tus palabras. Lo que compartas puede convertirse en la inspiración que otro necesita para dar un paso hacia su propio despertar. Recuerda que este canal no es solo un lugar de vídeos, es un espacio de comunidad, de encuentro y de transformación. Y tu voz forma parte de esa comunidad. Gracias por haberme acompañado en este viaje de sabiduría y silencio. Que cada día encuentres la fuerza para soltar, la claridad para comprender y la compasión para vivir plenamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la paz y la luz te acompañen siempre.